Bienvenidos a Amu Curiosos, yo soy Amu Neuroscience and Biology, o Amu mejor dicho. Neuroscience and Biology son los temas que más tratamos en este canal, neurociencia y biología, y por supuesto todas las ramas derivadas de estos, es decir, toda la parte de neurobiológica, neurofarmacológica, etcétera, y por supuesto también toda la parte de biología enfocada a todas sus ramas, biología botánica, biología celular, biología general, biología molecular, biotecnología, bioquímica, fisiología animal y vegetal, etcétera. Vamos a hablar de un montón de cosas en este canal, así que si te gustan, te invito a que te quedes. Por supuesto también, y si no eres tanto de ver vídeos o tal, pues también tenemos un canal de Twitch para que sea más interactivo y más de directos. También tenemos un canal de Discord, también tenemos un montón de redes sociales donde publicamos cositas. Por ejemplo, Facebook, Twitter, Instagram y Ciencia Red. Y por supuesto también tenemos no solamente todo esto, sino que tenemos un blogger donde publicamos también cositas escritas un poquito más extensas, y también tenéis, para más información y para si queréis contenido un poco más exclusivo, el Patreon, donde de vez en cuando pues oferto cositas, tenéis cierto poder dependiendo de qué nivel elijáis. Y básicamente eso es a lo que venís a este lugar, a construir vuestro conocimiento, a ayudarme a mí a construir el mío siempre, con vosotros y con vuestra ayuda. Y nada, pues que espero que disfrutéis mucho de los vídeos. Muchísimas gracias a todos aquellos que os queréis unir a esta maravillosa comunidad de Amu Curiosos, dejando un like, dejando un comentario y o directamente suscribiéndoos. Llevamos ya 3 años haciendo divulgación, así que esperamos mejorar todavía más. Y pues nada, bienvenidos a la aventura y que la disfrutéis muchísimo. Un abrazo enorme y comenzamos. Los linfomas son parte también de la serie blanca y son transformaciones neoplásicas monoclonales malignas con origen en los tejidos linfoides que posteriormente infiltran a la médula ósea y se diseminan por el sistema periférico de la sangre y afectan a otros órganos, como la afectación extraganglionar, y se presentan de hecho como tumores sólidos. La clasificación de Han-Harbour es válida para el linfoma no Hodgkin y el linfoma de Hodgkin, que son los que vamos a ver ahora. Los linfomas no Hodgkin son aquellos que son los linfomas que se denominan por enfermedades clonales de células B, T o NK, natural killer, en varios estadios de diferenciación. Estas células proliferan en los ganglios linfáticos, adenopatías y otros órganos linfoides como la esplenomegalia. También pueden infiltrar a la médula ósea y otros tejidos, constituyendo un grupo muy heterogéneo de neoplasias linfoides. Los linfomas no Hodgkin son enfermedades clonales de las células B, de las células T o natural killer, todos ellos linfocitos en varios estadios de diferenciación, y estas células proliferan en los ganglios linfáticos de adenopatías y otros órganos linfoides como la esplenomegalia. También pueden infiltrar la médula ósea y otros tejidos, constituyendo así un grupo muy heterogéneo de neoplasias linfoides. El diagnóstico se fundamenta sobre todo en una biopsia del ganglio linfático, es decir, las biopsias donde hay esa adenopatía, y los subtipos más frecuentes son el linfoma B difuso de células grandes, que es el más frecuente de los linfomas no Hodgkin, que ocupan entre el 30 y el 35% de los casos. Es una enfermedad propia de los ancianos, con una edad media en el momento del diagnóstico de unos 70 años aproximadamente, y con predominio en el sexo masculino, con comportamiento normalmente agresivo, aunque es potencialmente curable, y el linfoma asociado a esta infección suele ser por el VIH, entre otras cosas. El linfoma folicular es el segundo subtipo más frecuente dentro de los linfomas no Hodgkin, que tiene entre un 20 y un 25%, y se origina en las células B del centro germinal y se caracteriza por la proliferación de folículos neoplásicos compuestos por centrocitos y centroblastos que expresan frecuentemente los marcadores CD20, CD10, BCL6 y BCL2. El 90% de los casos tienen una translocación del cromosoma 14-18 que implica el gen BCL2, que es un oncogen implicado en la resistencia a la apoptosis, y el linfoma de células del manto, que es el 10% de los linfomas no Hodgkin, que se origina en los linfocitos B de la zona interna del manto del folículo linfoide. Fenotípicamente, de hecho, se caracterizan por la presencia de una población monoclonal de la línea B
positividad para el CD5 y sobreexpresión de la ciclina D1, que está asociada normalmente con la presencia constante de la translocación de tipo 11-14 y de hecho la ciclina D1 está implicada en la regulación del ciclo celular, siendo capaz de promocionar a las células hacia la fase S del ciclo celular, como ya vimos, y si no, ir a ver los vídeos de la mitosis que ya los hicimos previamente. La expresión también de los marcadores CD20 y CD5, así como el CD43, todos ellos más, y la marcación nuclear de CCD1 de la ciclina D1, por tanto, se caracterizan por presentar adenopatías o con la afección a la médula ósea y al sistema periférico, ya os digo, de tipo sanguíneo, y otras localizaciones también extraganglionares. También tenemos el linfoma de zona marginal extraganglionar o linfoma de Malt, que es el linfoma de tejido linfoide asociado a mucosas, que afecta normalmente a las células B y se desarrolla a expensas del tejido linfoide asociado a esas mucosas y puede desarrollarse un tracto intestinal, especialmente del estómago, con pulmones y glándulas, y además están asociados a una estimulación crónica previa del sistema inmune por agentes infecciosos o reacciones autoinmunes. Así, el linfoma Malt gástrico suele ser secundario a una infección por la conocida como Helicobacter pylori. La parte del linfoma de Burkitt, que es del fenotipo B, también es altamente agresivo porque tiene grandes masas y mucha afección extraganglionar. De hecho, tiene alteraciones citogenéticas como por ejemplo la translocación 8-14, que implica el gen MYC, y es muy poco frecuente. A menudo se asocia con una infección por el virus del Epstein-Barr y también relacionado con ciertos carcinomas nasofaringios. A su vez, los linfomas no Hodgkins se clasifican en 4 estadios de menor a mayor grado y de 1 a 4 estadios según Ann Arbor y según las zonas afectadas que se presenten. Por otra parte, los linfomas de Hodgkin son células de red Sternberg, que son conocidos por los linfocitos B, y son linfomas malignos en los que las células de proliferación características de estas células neoplásicas, normalmente que se llaman red Sternberg, son células muy grandes que por lo general son multinucleadas y tienen un núcleo celular bilobulado, dando la apariencia de los ojos de búho, y son nucleolos prominentes en formas de inclusiones. De hecho, existen otras variantes similares como las células de Hodgkin, de célula lacunar o célula LIH, que son linfocíticas o histiocíticas en ganglios linfáticos. Es menos frecuente que los linfomas de no Hodgkins y normalmente se clasifican como el linfoma de Hodgkin de predominio linfocítico nodular con el CD30- o el linfoma de Hodgkin clásico, que es el CD30+, con esclerosis nodular, que la más frecuente y la que más células abundantes tiene son las lacunares, o la celularidad también puede ser mixta y de depresión linfocítica normalmente. La forma más común de presentación del linfoma de Hodgkin es la variación esclerosis nodular, que cursa con una masa mediastínica y es más frecuente en mujeres que en hombres. La de peor pronóstico es la variable de la depleción linfocítica, donde hay muchas células de red Steinman y pocos linfocitos, y el diagnóstico es por la biopsia del ganglio afectado, además de los estudios de extensión mediante pruebas de imagen. Los linfomas de Hodgkin son una enfermedad con alta probabilidad de curación y de hecho hoy en día hay más de un 80% de los que se curan. Habiendo descrito tanto el linfoma de Hodgkin como el de no Hodgkin, tenemos que hablar también de las gamapatías monoclonales. Son un grupo heterogéneo de neoplasias monoclonales que tienen su origen a partir de progenitores de los linfocitos B y se caracterizan por la producción de una inmunoglobulina monoclonal, porque también está llamada la proteína o componente M. Estas inmunoglobulinas suelen migrar en la fracción de tipo gamma y cuando son sometidas a la electroforesis, razón por la cual reciben el nombre de gamapatías monoclonales, es para la detección de ese punto, como decíamos antes, o componente M, que se utiliza en el proteinograma electroforético y para su identificación o tipificación, y se emplean además métodos como la inmunofijación. El mieloma múltiple normalmente, o la macroglobulinemia esencial, es una neoplasia derivada de células de la estirpe del linfoide de tipo B en el último estadio madurativo, capaces de sintetizar inmunoglobulinas y por tanto son células plasmáticas. Es la segunda neoplasia hematológica más frecuente después del linfoma y la edad de aparición se sitúa alrededor de los 69 años. Se debe a la proliferación de los linfocitos B maduros en el caso de la médula ósea, productores así de una inmunoglobulina monoclonal, frecuentemente de inmunoglobulina G, por cierto, ya que la inmunoglobulina G ocupa el 55%, la inmunoglobulina el 25%, las cadenas ligeras el 20%, la inmunoglobulina D el 2% y la inmunoglobulina E y M
el resto. Asimismo, la calcemia elevada, la insuficiencia renal, anemias, dolores óseos y fracturas patológicas con lesiones, por tanto, osteolíticas y de hipercalcemia derivadas de esa ocupación del sistema de la médula ósea son importantes, así como la hiperviscosidad sanguínea, la amiloidosis o el mayor riesgo de infecciones por esa primera causa de la mortalidad de esta mieloma múltiple, ¿no? Porque son más sensibles. Aparecen también agregados de hematíes en formas de las pilas de moneda de Rouleaux. También aparece la infiltración por células plasmáticas de más del 10% en una aspiración de la médula ósea y las electroforesis de suero y orina que muestran normalmente los resultados para poder hacer un estudio de este tipo. También hay que decir que en el mieloma de Bence-Jones, que es el componente monoclonal que está formado solamente por cadenas ligeras de inmunoglobulinas G, se detectan en la orina la proteinuria de Bence-Jones y no en el suero, así que también por eso se utilizan normalmente los dos tipos de diagnósticos. La macroglobulinemia de Waldenström se conoce por ser el tipo celular responsable de la macroglobulinemia de Waldenström, precisamente el linfoplasmocito, que corresponde a un estadio madurativo intermedio entre lo que es el linfocito B maduro y las células plasmáticas, y es muy típica la presencia de los mastocitos. La diferencia de este tipo de mieloma la diferencia de esta macroglobulinemia de Waldenström con la macroglobulinemia esencial o mieloma múltiple que acabamos de ver es que esta macroglobulinemia de Waldenström predomina en una infiltración tumoral en la médula ósea por células linfoplasmocíticas, mientras que en el mieloma la infiltración es por células plasmáticas. El componente monoclonal es la inmunoglobulina M en este tipo de macroglobulinemia y, sin embargo, recuerdo que en el mieloma múltiple era la inmunoglobulina G, no la M. Debido a la inmunoglobulina M, también en este caso, que además es pentamérica y permite, por tanto, una polimerización con mucha facilidad, aumenta la viscosidad del suero con una hiperviscosidad, por tanto, de la sangre, como hemos visto entre todos los trastornos que se producen. Y no hay lesiones osteolíticas ni hipercalcemia en este caso, y sí que se produce una anemia con Rouleaux o agregados de glóbulos rojos, por tanto, apilados. La amiloidosis, por ejemplo, sería el resultado de un depósito extracelular de la sustancia amiloide, que tiene un elemento común, de hecho, denominado el componente P del amiloide y un componente específico de cada tipo de amiloidosis, que es una proteína fibrilar. Así, la amiloidosis primaria es principalmente un componente que es la proteína fibrilar compuesta por cadenas ligeras, tiene manifestaciones en función del órgano donde se vaya a depositar, y los amiloidosis de tipo secundarias, por ejemplo, son las que coexisten con otras enfermedades. Por ejemplo, la proteína fibrilar es la proteína AA, proteína amiloide A, y que es la principal componente de la amiloidosis secundaria. También es verdad que otras proteínas fibrilares importantes serían la tirretina, que es una amiloidosis senil, la cadena alfa de fibrinógeno A con lisocima de apolipoproteína 1 y 2, la gelsolina, que es una alfa-sinucleína con amiloidosis cerebral, por ejemplo, en los casos de Parkinson, o la proteína beta, por ejemplo, en el caso del Alzheimer o el síndrome de Down, así como la beta 2 microglobulina, que es aquella que se encuentra asociada a la diálisis. Asimismo, el diagnóstico se realiza siempre con una biopsia del órgano afectado y la grasa abdominal también nos puede llegar a ayudar, además de la tinción con el rojo Congo. El plasmocitoma solitario es una variante del mieloma múltiple donde no hay una infiltración de la médula ósea y puede ser, por tanto, un plasmocitoma realmente solitario a nivel óseo con la columna vertebral y que suele además evolucionar hacia un mieloma múltiple con el tiempo, o extramedular en algunos casos. Y la enfermedad de las cadenas pesadas, que es otro tipo de daños que se pueden asociar en general con la inmunoglobulina anómala sintetizada entre una estructura similar a las inmunoglobulinas funcionales y las cadenas pesadas, y las dos cadenas también ligeras, las dos pesadas y las dos ligeras, serían en esta patología las que se producen con una síntesis de esas cadenas pesadas de inmunoglobulinas desprovistas de las cadenas ligeras, por lo que reciben este nombre. Es muy poco frecuente y dentro de ellas predominan de hecho la variedad que produce cadenas pesadas de tipo alfa, llamados los linfomas abdominales mediterráneos. Estas serían todas las gamapatías monoclonales que existen, ¿vale? Más o menos. Y, asimismo, tenemos que ver más patologías. Pues por muy curiosos, that's all, folks. Espero que os haya gustado mucho el vídeo. Dejar un like, un comentario y una suscribida si no lo habéis hecho ya. Y nos vemos en el próximo vídeo. Que la ciencia y la fuerza os acompañe.